con la que teníamos como propósito inicial la realización de un diagnóstico que permitiera conocer las condiciones de vida y salud, así como la detección de necesidades prioritarias de la población adulta mayor venezolana. Y esto con un fin que es, en primer lugar, documentar la situación de derechos humanos de este grupo poblacional, que además son los invisibles dentro de los invisibilizados en el marco de la emergencia. Segundo, difundir, hacer conocer esta situación de derechos humanos de las personas mayores. Y en tercer lugar, denunciar la situación precaria de salud y vida por la que atraviesan nuestras personas mayores en este momento y en esta emergencia. Pero todo esto con la finalidad de poder exigir la inclusión de las personas mayores en los planes de respuesta humanitaria para Venezuela y además exigir tratos diferenciados para esta población, que además sus cargas son diferenciadas. O sea, muchas personas mayores de las que entrevistamos además son cuidadores de otras personas mayores, son cuidadores de niños, niñas y adolescentes que quedaron solos en Venezuela producto de la migración forzada que obligó probablemente a sus padres jóvenes a irse. Muchas de las personas mayores que entrevistamos además, hasta que arrancó o hasta que se decretó la pandemia global por COVID-19, vivían exclusivamente de una remesa que ahora puede o no llegar producto de que sus familiares en el extranjero han quedado desempleados y no pueden seguir enviándoles una remesa. Además, pudimos identificar que es falsa esa premisa que se ha posicionado desde el Estado, que dice que hay 100% de cobertura de pensiones y de seguridad social, puesto que no todas las personas mayores que entrevistamos cuentan con pensión de vejez, y los que cuentan con pensión de vejez probablemente ese es su único ingreso y no les alcanza para comprar medicinas y para comprar alimentos. Entonces, en Convite venimos denunciando además que las personas mayores en Venezuela tienen que elegir entre morir y morir, porque o eligen comprar alimentos o eligen comprar medicinas, pero no pueden tener ambas cosas que son necesarias para garantizar su derecho a la salud y su derecho a la vida. Esta encuesta tuvo unos criterios metodológicos que nosotros queremos compartir con ustedes, que era primero la localización en el mapa y la ubicación de estas personas mayores, que nos permiten, como una organización que además está en el espacio humanitario y que está atendiendo personas mayores y que está adelantando proyectos de atención a este grupo poblacional, ubicar el lugar más aproximado a las residencias de estas personas, que nos permita establecer rutas de acceso y distribución de ayuda humanitaria, ruta de accesos y distribución de servicios de atención médica, entre otros mecanismos de atención a esta población que hemos en Convite ido identificando. Además, contamos con los datos de identificación de las personas encuestadas que nos permiten incluirlos dentro de los grupos de beneficiarios de los planes de atención. Sin embargo, estos datos han sido protegidos por Convite, no los vamos a revelar en esta oportunidad ni en el informe que vamos a presentar próximamente. La ubicación de las entidades regionales, la ciudad, la localidad, los municipios, para conocer hasta dónde podemos tener alcance con estos planes de atención. Además, identificamos los datos estructurales y jurídicos de la vivienda, los datos sobre el nivel educativo de estas personas mayores. Es impresionante la cantidad de personas mayores que en Convite atendemos en nuestro programa de acción humanitaria, que son profesionales, pensionados y jubilados, muchos de ellos profesores universitarios que hoy en día no tienen la capacidad para satisfacer sus necesidades más básicas, que garanticen calidad de vida y salud. La situación laboral, hay muchas personas mayores que, a pesar de estar pensionados o jubilados de algún organismo público, de alguna empresa, siguen trabajando en estos momentos y en su avanzada edad, porque lamentablemente no pueden dejar de percibir ingresos para garantizar su sostenibilidad, y además que muchos siguen siendo sostén de hogares, muchos siguen criando nietos y muchos están además en situación de cuidado de otras personas mayores o hijos con algún tipo de discapacidad. Además, identificamos los servicios básicos con los que cuentan las personas mayores, si tienen acceso a servicios de salud, morbilidades que padecen muchas personas mayores, incluso las que han fallecido en el marco de la pandemia por COVID-19 son personas que tienen comorbilidades. En la mayoría de los casos, las personas mayores de Venezuela son diabéticas, son hipertensas o ambos. Y además de ellos, hemos visto cómo se ha incrementado la incidencia de enfermedades o trastornos mentales como depresión, ansiedad y algunos trastornos de la personalidad que afectan también a las personas mayores, y que, como documentamos en nuestros informes de victimización de personas mayores, han incrementado o han incidido negativamente en el incremento de suicidios de este grupo poblacional.
Además de eso, identificamos condiciones de discapacidad, acceso a medicamentos, acceso a alimentación y situación de soledad. Insistimos en documentar la situación de soledad porque, como ya les dije, hemos insistido en documentar ese tránsito, ¿no? Del síndrome del nido vacío a este fenómeno de la vejez abandonada, porque muchas de estas personas mayores que identificamos y que encuestamos manifestaron no contar con grupos de apoyo, grupos de referencia, manifestaron incluso tener familiares en Venezuela, pero encontrarse en situación de abandono y soledad, y es importante para nosotros hacer referencia a este punto, puesto que esa situación de soledad también incide negativamente en la aparición y la incidencia de trastornos de la personalidad, sobre todo depresiones que hemos venido visualizando en nuestro programa de acción humanitaria, como personas mayores cada vez más solicitan medicamentos justamente para atender depresiones, trastornos de la personalidad, ansiedad y otras enfermedades de este tipo. Entonces, en el marco de este proyecto y de esta encuesta, estas fueron las precisiones metodológicas que utilizamos, y ahora voy a permitirle la palabra a nuestra coordinadora de investigación, que además fue la responsable de coordinar esta evaluación, Yaniret Fernández, que les va a identificar los resultados más significativos que pudimos encontrar en la encuesta. Yani, bienvenida. Gracias, Frances. Buenos días a todos y una vez más, bienvenidos. Bueno, yo voy a ir directo al grano, ya les voy a compartir la presentación de los principales resultados obtenidos en la encuesta. Luis Francisco me tiene que permitir el compartir la presentación, porque estoy intentando acá. Porfa, y si tengo problemas de audio, si alguno no logra escucharme bien, por favor lo hacen saber por el chat, que yo allí lo puedo visualizar fácilmente. Ahora sí. Bien, mientras Yani le logra compartir la presentación, les recuerdo que al final de la presentación de Yani vamos a abrir un espacio para que los que estén presentes, si desean realizar alguna pregunta aclaratoria en el marco de la encuesta, puedan hacerla, y estamos Yaniret y yo a su disposición para responder las dudas. Listo, ahí logran verlas, ¿no? Sí, si no oyen bien, nos avisan, Yani, se oye un poco bajo. Si puedes alzar un poco más la voz o acercarte al micrófono. Aquí voy. Ajá. Aquí empezamos. La encuesta, bueno, como ya les comentó Luis Francisco y Frances, es sobre el levantamiento de las condiciones de vida y de salud de las personas adultas mayores, una muestra de 600 personas. Como también se los comentó Francelia, tuvo ese propósito u objetivo inmediato de hacer ese diagnóstico, de saber cómo están viviendo nuestros adultos mayores, o al menos una parte representativa de ellos. La identidad de los encuestados la tenemos a disposición para poder otorgarles ayudas en próximos proyectos, pero será totalmente protegida. Los elementos tomados en cuenta, también Frances ya le adelantó algo de esto, la estructura que tuvo la encuesta y los resultados que obtuvimos de ellas. Aquí no me voy a detener mucho tiempo. Ok, ¿dónde fue aplicada la encuesta? En el estado Miranda, específicamente en los municipios Sucre, Baruta, Chacao y el municipio Páez. En el estado Lara, principalmente la ciudad de Barquisimeto, y Monagas, principalmente la ciudad de Maturín y sus zonas aledañas. Los rangos de edades aplicados, bueno, las mujeres a partir de los 55 años, que allí es cuando las catalogamos como adultas mayores, y los hombres a partir de los 60 años a 80 y más. La cantidad de encuestas en principio era 600, pero bueno, al final quedamos en 602, de forma equilibrada por grupos etarios. Aquí abajo vemos un grafiquito donde pueden visualizar la cantidad de personas que fueron encuestadas según sus grupos de edades. De 55 a 59, 120 encuestas, de 60 a 69, 168, de 70 a 79 años, 163, y de 80 y más, 151 personas. La mayor parte de los registros los tenemos acá en el estado Miranda, son los municipios
primero los municipios capitalinos del área metropolitana, los principales, excepto el municipio Libertador, y el municipio Páez, que es un municipio al cual nosotros les estamos prestando parte de ese municipio, sobre todo la localidad de Río Chico, en la cual tenemos aliados y prestamos muchísima ayuda por allá. El grueso acá de los entrevistados o consultados fue el género femenino, las mujeres, en 61%, sobre todo porque el rango de edad va, comienza antes que los hombres, a partir de los 55, y bueno, para las encuestas hechas a hombres fue un 39%. Esta lámina que vemos acá, este es un mapa, el mapa que nos arroja la herramienta o la plataforma digital que utilizamos, que fue esta vez Cobo Toolbox. Es una plataforma que la utilizan la mayoría de los actores humanitarios, tanto en Venezuela como fuera de ella. Es la recomendada por OCHA. Ella nos arroja toda esta base de datos en hojas de Excel, con la localización exacta de donde se hizo la encuesta. Esa hoja de Excel, toda esa data que se arrojó allí, la podremos utilizar próximamente para hacer unos mapas más específicos, más completos, a través de la plataforma ARGIS y su herramienta llamada Survey 123. Ya aquí vamos al grano, a los datos que fuimos obteniendo en la encuesta. La primera parte sobre los datos estructurales y posesión de la vivienda. La mayoría de las personas encuestadas viven en casas. Aquí vemos el 65% de las personas respondieron que vivían en casa y apartamentos con un 29%. El resto del tipo de vivienda tienen unos porcentajes bajos. En cuanto al tipo de posesión del terreno y la vivienda, la mayoría respondió que tienen terreno y vivienda propia totalmente pagada. En cuanto al si la vivienda sufre algún tipo de riesgo, 62% respondió que no. Afortunadamente no tienen riesgos físicos las viviendas, riesgos físicos estructurales. Aquí ya vamos directamente a lo que son los servicios básicos, públicos o privados, con los que cuentan las personas mayores consultadas. La mayoría cuenta con estos servicios: electricidad 99%, agua corriente 97%, gas doméstico 94%, aseo urbano 83%, telefonía celular 81%, drenaje, todo lo que es sistema de cloaca 74%, telefonía fija 54%, aquí no son la mayoría, un poquito más de la mitad, internet, aquí ya va bajando, solo 35% dijo tener servicio de internet. Y la TV satelital, el servicio que menos tienen, apenas un 13% de los entrevistados. Aquí específicamente en el servicio de suministro eléctrico, la mayoría, una buena parte, un 88% de los consultados dice sufrir interrupciones en el servicio eléctrico. El tiempo de la interrupción, la mayoría responde que va de 1 a 6 horas, que puede ser diario o interdiario. Y por supuesto, ellos califican la calidad de este servicio como deficiente, un 48% como deficiente y un 44% que no es que es regular, sino como que ya normalizaron la situación deficiente del servicio. En cuanto al agua por tubería o acueducto, la mayoría dice sufrir interrupciones en este servicio, un contundente 92%. El tiempo de la interrupción pues va de 2 a 3 días a la semana hasta una semana. Afortunadamente aquí poco se le va el agua durante más de un mes, pero la línea general es que todos tienen interrupciones del servicio. Por supuesto, la calidad acá también fue calificada como deficiente. Un 60% calificaron deficiente el servicio de agua. El gas doméstico, este dato acá es importante, la mayoría lo recibe por cilindro o bombona, no todos tienen gas directo por tubería, sufren interrupciones, un 70% de los entrevistados sufren interrupciones del servicio. Estos son básicamente los que reciben el servicio a través de bombonas, pueden durar hasta más de un mes, 42%, puede durar más de un mes sin recargar o sin poder renovar esa bombona o cilindro de gas. Y por supuesto la calidad del servicio acá también deficiente.
En cuanto al manejo de los desechos sólidos, la mayoría cuenta con el aseo urbano, que es la recolección que todos conocemos a través de los camiones, 75%. Regular. Acá los porcentajes del resto de las categorías son bajos. La calidad del servicio fue catalogada como regular. Este es uno de los servicios que mejor fue calificado, el de aseo urbano. En cuanto a telecomunicaciones, 54% tiene telefonía fija, o sea, telefonía CAN TV. Un importante 46% no cuenta con telefonía fija. En cuanto a la telefonía celular, 83% tienen celular, tienen líneas activas, apenas un 16% no tiene. Acá no está la gráfica, pero la mayoría lo califica también como un servicio entre eficiente y regular, sobre todo el de la telefonía celular, porque cuentan con señal, a pesar de que son regiones alejadas, cuentan con señal de telefonía celular. En cuanto a los servicios, al servicio de Internet, aquí un importante 52%, o sea, la mitad de las personas encuestadas no tienen servicio de Internet. Apenas un 37% sí lo tiene y 11% no respondió la pregunta. Ese 37% que manifestó tener servicio de Internet, dice que tiene interrupciones. El servicio, 86% dice que sí sufre interrupciones en el servicio. En cuanto a la TV satelital, que es el servicio que menos tienen acceso los adultos mayores, aquí hicimos esta pregunta por el tema que se dio sobre la desaparición de la señal de DirecTV por todas las razones que ya conocemos y bueno, que ya se restituyó al menos por 3 meses gratis. Quisimos saber este dato porque a muchas personas, adultos mayores y sobre todo a niños y adolescentes, el hecho de no tener TV satelital por DirecTV, que es la empresa proveedora con mayor cantidad de usuarios en Venezuela, fue como un impacto importante. O sea, de hecho, acá cuando hicimos la pregunta, que todavía no habían restablecido el servicio, el 63% respondió que era su única distracción. Apenas un 21% dijo que sí, que lo tenían, pero que no le interesaba, era tenerlo por allá y prenderlo de vez en cuando. Y un 16% lo utilizaba poco. Pero para el 63%, de ese 13% que disfrutaba el servicio, era su única distracción. En cuanto a los datos educativos y laborales, vemos que tenemos una población adulta mayor, al menos la población objetivo de esta encuesta, formada. O sea, la mayoría tiene primaria completa o bachillerato completo, incluso nivel de instrucción universitaria. Son pocos las personas que respondieron acá que no estudiaron, o sea, apenas un 7%. Y un 10% tiene la primaria, pero incompleta. O sea, personas que saben leer y saben escribir. En cuanto a si trabajan actualmente, el 80% dice que no, un 20% dice que sí, y la condición de trabajador que acá predomina, o sea, 438 personas de las encuestadas, dijeron estar en condición de jubilados y pensionados. Acá la pregunta fue multirespuesta. O sea, pues aquí hay respuestas como, por ejemplo, sí, soy pensionado, soy jubilado, pero ahorita estoy cumpliendo un pequeño contrato de 6 meses en una empresa. O tengo un pequeño negocio. Aquí, por eso al sumar, si sumáramos todos los porcentajes o el número de personas encuestadas, nos da más de la muestra. En cuanto a los ingresos, se le hizo la siguiente pregunta: si esos ingresos económicos cubren todas sus necesidades médicas, alimenticias o de traslado sobre todo para aquellos que todavía se mantienen activos. Aquí un contundente 94% dice que no. Apenas un 4% respondió que sí, que los ingresos que perciban actualmente les son suficientes para cubrir estas necesidades. Aquí ya vamos a los datos sobre el acceso a la alimentación. Aquí los resultados fueron muy interesantes. Por ejemplo, ¿de dónde obtienen sus alimentos? La mayoría, un 79%, aquí también las respuestas fueron múltiples. Pudieron haber respondido, los obtengo de mercados populares, pero al mismo tiempo dependo de la asignación de la bolsa CLAP. Pero acá la respuesta dominante fue mercados populares y abastos y asignación de la bolsa o caja CLAP.
los que van a cadenas de supermercados, un 33% de los encuestados. Aquí nos vamos directo al tema de la bolsa del beneficio CLAP. 43% de las personas que lo están recibiendo dicen que les dura apenas 15 días o menos. La frecuencia con la que reciben esa bolsa CLAP, o caja, es cada 2 meses. 44% respondió bimensual, 28% mensual, y aquí un importante 21% dijo recibirla cada 3 meses. O sea, la puntualidad en la recepción del beneficio es bastante cuestionable. Aquí, en cuanto a las comidas que realizan al día las personas encuestadas, vemos que casi 300 personas, la mitad más o menos de los encuestados, respondieron a hacer las 3 comidas. Y 263, casi un 44%, respondieron solo a hacer 2 comidas. Apenas 18 personas de las 602 respondieron a hacer más de 3 comidas, o sea, lo que involucra un desayuno, un almuerzo, una cena, más las meriendas. Apenas 18 personas. Y 20 personas, una sola comida. Esta pregunta también fue muy importante. ¿Ha tenido que reducir sus porciones de comida? La mayoría de las personas, la mitad de los encuestados, un poco más, respondió que sí, que la mayoría de las veces se ha visto en la necesidad de reducir las porciones en sus comidas. Algunas veces, 37%, nunca 10%. Porcentaje mínimo las personas que no reducen sus porciones actualmente. ¿Qué extraña comer? De todas las opciones que colocamos en las respuestas, aquí las primeras son proteínas animales, luego frutas, fiambres, golosinas, quesos. Lo que más extraña comer ahorita el adulto mayor encuestado es el pescado, seguido del pollo y las carnes rojas. La mayoría extraña, un 64%, extraña comer pescado. ¿Con qué frecuencia consume proteína animal la persona encuestada? Carne, pollo, pescado. Un 32%, acá la mayoría en este caso, respondió comer proteína animal una vez al mes. 29% de 2 a 3 veces a la semana y un 22% una vez cada 15 días. Ese requerimiento proteico diario de proteína animal no se está dando en la población adulta mayor. ¿Cree usted que es costoso comprar comida en Venezuela? La mayoría de los encuestados, casi todos, 99%, respondió que sí, que es costoso comprar comida actualmente en Venezuela. Seguimos con la alimentación. ¿Con quién frecuentemente te sientas a comer en la mesa? La mayoría respondió que se sienta a comer con sus hijos o nietos. 42% con su pareja. ¿Por cuánto? Esta pregunta la hicimos para ver qué tal era aquí la percepción. ¿Por cuánto tiempo podrá sobrellevar esta situación? Es decir, el alto costo de la comida y las medicinas. Un 44% responde no saber. Un 25% dice que por poco tiempo podrá sobrellevar estas condiciones. Y un 31% dice que la podrán sobrellevar siempre y cuando reciba ayuda de familiar, de un círculo amistoso, vecinos, ONG, así como por ejemplo Convite, que ayuda de vez en cuando. Y aquí ya terminamos con el acceso a la salud, los principales resultados, de alimentación, perdón. Ahora vamos con el acceso a la salud. El 69% respondió que sí, que tiene acceso a servicios de salud. Se le preguntó cuáles de los servicios privados acude y cuál servicio de tipo público acude. La mayoría respondió acá en cuanto a servicios privados, que van a otros. No especificaron qué otros servicios. Clínica privada 10%, 24% tiene un médico particular y un 26% no quiso responder la pregunta. En cuanto a los servicios públicos, la mayoría, un 32%, acude a ambulatorios, barrio adentro, 25% a los CDI y un 30% a los hospitales. En lo que va de año, se le preguntó a la persona cómo se ha sentido, cómo ha
mejorado un poco. Un 35% dice sentirse igual en cuanto a su salud. 18% dice haber desmejorado mucho y apenas un ha acudido a un centro de salud en lo que va de año. Aquí, bueno, esta respuesta fue un poco obvia, un 59% dice que no, sobre todo por este tema de la pandemia, el asunto de ir a controlarse médicamente. Ya no solamente es un tema de costo, que es importante, sino también el tema de las restricciones, dada la situación del COVID aquí en Venezuela. Aquí vamos a los resultados en cuanto a las morbilidades más comunes entre las personas mayores consultadas. Como los dijo Francela, la mayoría de los adultos mayores en Venezuela, las personas mayores, padecen de hipertensión. Aquí dominan, 353 de las personas encuestadas tienen hipertensión, pero acá también las respuestas fueron multiopción. Puede padecer hipertensión, varices o diabetes, pero acá la respuesta dominante fue hipertensión, en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a enfermedades oftalmológicas, aquí predomina la presbicia, que es la que se va dando ya después de los 40, 50. En cuanto a las enfermedades infectocontagiosas, son pocos acá. 20 personas respondieron tener escabiosis, lo que conocemos la mayoría como sarna. Y en cuanto a condiciones de discapacidad, la mayoría tiene problemas visuales o auditivos, y físico-motor, apenas 101 personas, pero la mayoría problemas de vista o de oído, típico en la tercera edad. Aquí en cuanto a los medicamentos, se le preguntó a las personas qué tal les iba con el acceso, con la adquisición de las medicinas. O sea, aquí un 37%, o sea, la mayoría acá respondió que los compra, pero con dificultad. Solo los tienen un 26%, esta es una respuesta aquí, un resultado bastante interesante, que solo los tienen cuando se los donan. Solo pueden adquirir algunos de los que les prescribe el médico. A solo un 2% se les hace fácil adquirir sus medicinas y un 12% no quiso responder esta pregunta. En cuanto al tratamiento para controlar a sus enfermedades, un 75%, un porcentaje importante, las trata. Y un 85% dice que sí están utilizando sus medicamentos. Esos fueron los principales resultados en cuanto al acceso a los medicamentos. Acá sobre las personas mayores en situación de soledad, un 83% de los encuestados respondieron que no están viviendo solos. Un 17% sí están en situación de soledad. Son aproximadamente de las 602 personas encuestadas, 100 personas respondieron estar viviendo en situación de soledad. De esas 100 personas, 75% tienen ya más de 2 años viviendo solas. Las razones por las cuales se encuentran solas en estos momentos es porque sus hijos no viven con ellos y porque sus familiares más cercanos a ellos se fueron del país. Durante ese tiempo que han estado viviendo solos, se les preguntó si han estado recibiendo ayuda de sus familiares. Bueno, afortunadamente un 75% de esas 100 personas que viven solas dijeron que sí están recibiendo ayuda de sus familiares. Pero un 23% desafortunadamente no se encuentran actualmente recibiendo ayuda. Ya finalizando los principales resultados de esta encuesta, bueno, aquí tengo unas breves conclusiones de todo aquello que logramos detectar, qué es lo que consideramos en Convite lo que más está afectando a las personas mayores consultadas. Si bien esas personas, las personas mayores consultadas, esas 602 personas, tienen la mayoría de los servicios básicos, no los están recibiendo con la frecuencia y la calidad adecuada. Pueden estar sin electricidad, como vieron en las gráficas, más de 6 horas al día, pueden dejar de recibir agua por más de una semana y hasta un mes, no pueden estar sin tener la bombona de gas doméstico. Otro dato importante que vimos es que la mayoría de las personas no son analfabetas, son personas formadas. Terminaron sus estudios de primaria, de secundaria y hasta alcanzaron sus niveles de instrucción universitaria.
están la mayoría en condiciones de jubilación, de jubilados o pensionados, y muchos se mantienen activos. Pero un contundente 94% considera que el dinero que perciben, tanto el dinero que suma la pensión más algún oficio que estén ejerciendo, no es suficiente para subsistir. Otro dato importante que encontramos, que ya también lo vieron en las gráficas, 63% se les asigna una bolsa o una caja clave. Este beneficio le está llegando a las personas cada 2 meses. Y la mayoría dice que solo le dura 15 días. O sea, imagínense las personas que solo dependen de que hacen unas poquitas compras en el mercado, pero que de verdad dependan de esta bolsa, que le llegue cada 2 meses. Lo otro es que independientemente de la cantidad de comida que hagan, si son 3 o 2, la mayoría de los consultados se han visto en la necesidad de reducir esas porciones y no están consumiendo la proteína, al menos no la animal, diariamente. Un 85% dijo usar algún tipo de medicamentos, pero tan solo un 2% dice adquirirlos con facilidad. Un 89% no posee póliza de salud. 86% compra las medicinas con dificultad o las obtiene gracias a donaciones o solo puede adquirir algunas de las que les prescribe el médico. Y un 99%, casi 100% de los encuestados afirma que es costoso vivir en Venezuela. Entonces, esos son los principales resultados obtenidos en nuestra encuesta, realizada bajo la plataforma humanitaria Kobo Tool, que la mayoría de los actores humanitarios utilizan. Y bueno, aquí ya le paso la palabra a Franceli. Sí, bueno, fundamentalmente un poco reafirmar algunas cosas y algunos comportamientos que ya nosotros veníamos viendo desde Convite y que ya hemos denunciado en otros espacios, como por ejemplo que 9 de cada 10 personas mayores en este momento no pueden consumir proteína como carne, pescado, y los que lo hacen una vez al mes, ¿no? Eso es alarmante, porque ya a esta edad las personas mayores no producen músculo, ya a esta edad es muy difícil que ellos puedan, digamos, por sus propios medios y por la edad, tener músculo, y una caída definitivamente va a ser una fractura, va a generar intervenciones quirúrgicas, va a generar gastos médicos y además puede generar discapacidad, ¿no? Que además 6 de cada 3 personas encuestadas manifieste que la única o el más importante del suministro de alimentos que percibe ocurre a través de la caja CLAP, es alarmante, porque entonces justamente las personas mayores, que son los más vulnerables dentro de los vulnerables, son rehenes, se han convertido en los rehenes de la caja CLAP. Y que además este beneficio llegue cada 2 meses y que les dure solo 15 días, significa que las personas mayores están en un contundente riesgo alimentario. Pero voy más allá. Las cajas CLAP y los alimentos que esa caja contiene contienen bajo contenido calórico, bajo contenido proteico, perdón. Y su fundamental alimento que contiene es pasta y es arroz y es harina. Esto significa que la dieta de las personas mayores además está cubierta completamente por carbohidratos que los ponen en riesgo de aumentar la incidencia de enfermedades como, por ejemplo, diabetes. ¿Sí? Las personas mayores no están consumiendo proteínas, no están consumiendo carnes, y esto los pone en un riesgo que desde Convite hemos insistido en denunciar, que es importante atender y atender ya. Además de eso, que las personas mayores encuestadas manifiesten en su mayoría no contar con el servicio de suministro de agua potable y atravesar además suspensiones importantes, como que por más de un mes no tengan agua, los expone a otros riesgos asociados, como la necesidad de tener que cargar agua en algún chorrito, en algún pozo que existe en el barrio o en otra casa, porque además eso significa que se pueden caer, que pueden tener fracturas, que pueden tener un accidente, que pueden ser arrollados. Es impresionante. En nuestro informe anual de victimización denunciábamos el incremento de muertes de personas mayores por arrollamientos, ¿no? Y esto ocurre. Pero además que las personas mayores sientan que no pueden aguantar, o sea, que un 25% de los entrevistados sienta que no puede aguantar la situación en Venezuela por mucho más tiempo, significa un grito de auxilio. Son personas que definitivamente están asumiendo los costos de la emergencia, pero los están asumiendo además en condición de soledad en muchos de los casos entrevistados. Entonces, esos son algunos
de los datos más significativos que nosotros queríamos resaltar, además de que no cuentan con servicios de salud. 8 de cada 10 encuestados no cuentan con una póliza de salud, amén de que conocemos cuál es la condición actual del sistema de salud público venezolano. Y esto lo que nos hace es querer e insistir, ¿no?, en visibilizar la situación de vida de estas personas, porque además ellos requieren, es urgente que las personas mayores sean incluidas en los planes de respuesta y que además las políticas de atención a esta población tan importante deje de circunscribirse únicamente a la asignación de una pensión de vejez que además no responde y no satisface las necesidades de alimentación, de salud y de vida en general de este grupo poblacional. Es urgente modificar y adelantar nuevas formulaciones de políticas orientadas a proteger la vida de este grupo poblacional, que cuando los entrevistamos muchos dicen que una de las cosas que les causa más tristeza y de ver este momento que atraviesa el país es que ellos dieron su vida, ellos trabajaron, ellos ahorraron, sobre todo los que hoy son pensionados y jubilados, y muchos de ellos profesores universitarios o profesionales de algún organismo de la administración pública. Ellos manifiestan haber ahorrado toda su vida y que los ahorros de toda su vida se les volvieron nada, y en este momento en el que ellos deberían retirarse y descansar y pasar los últimos años de su vida en paz y en tranquilidad y con salud, no pueden hacer. Entonces, es alarmante, los datos que encontramos son alarmantes y por eso insistimos en visibilizarlos, en denunciarlos. Les agradecemos a los que están aquí por permitirnos ser esa ventana para que esta investigación pueda ser difundida. Y bueno, me permito abrir un breve espacio para preguntas. Cualquiera de los presentes que desea hacer una pregunta puede hacerlo. Con gusto, Yanire o yo podemos contestar. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber si han podido corroborar si estos adultos mayores que ustedes han entrevistado, bueno, supongo que sí lo han hecho, lo han clasificado por estrato socioeconómico. Y de estos grupos socioeconómicos que han identificado, ¿cuántos han podido relacionar esto con el tema de la migración? O sea, si el fenómeno migratorio ha afectado a los adultos mayores más pobres, o los afecta a todos por igual, o hay alguna clase social que se ha visto más tocada por este fenómeno. ¿Me dices tu nombre? Luis Rivas. Luis, muchas gracias por acompañarnos y por la pregunta. Fíjate que uno de los hallazgos más, digamos, curiosos que hemos encontrado, no solo con esta encuesta, sino con nuestro programa de acción humanitaria, es que, primero, las personas mayores en conjunto, como un grupo poblacional, son los que están sobrellevando los impactos de la migración, o sea, el grupo poblacional en su conjunto, ¿no? Y son los que se han visto más afectados tanto por el fenómeno de la migración como por los otros daños que la emergencia ha causado en la población venezolana. Sin embargo, encontramos un dato bastante curioso, y es que las personas mayores que viven en unos estratos sociales que antes pertenecían, por ejemplo, a la clase media, son los que en este momento enfrentan con mayor dificultad la emergencia y enfrentan con mayor dificultad la carencia de insumos básicos, la carencia de dinero, la carencia de alimentos, y en muchos casos se encuentran, nosotros hemos identificado que personas mayores que tienen un apartamento, por ejemplo en Chacao, en los Palos Grandes, o que tienen una casa en zonas como Prados del Este, para hablar de Caracas específicamente, hoy en día son personas que tienen una casa que ya no pueden mantener, o que probablemente tenían un vehículo que se dañó por alguna razón y que en otro momento hubiesen podido reparar y utilizar, y en este momento es un vehículo que está en un estacionamiento y que ellos reconocen que no van a poder reparar y que está allí. Estas personas mayores que nosotros identificamos y que decimos que tienen una casa que ya no pueden mantener, además se encuentran en una especie de prisión en su propia casa, por ejemplo. Cuando se va la luz, estas personas no pueden bajar de sus apartamentos, los que viven en pisos altos, porque si se daña el ascensor, estas personas
se ven limitadas en la movilidad y no pueden trasladarse, no pueden bajar ni siquiera a surtirse de agua, a surtirse de alimentos, y cuando lo hacen es al riesgo de tener que subir una cantidad de pisos que además supone para ellos agotamiento, dada su condición, los desgastes propios de la edad, pero además las propias morbilidades y comorbilidades que ellos padecen. Entonces, nosotros decíamos algo como que, bueno, las personas que viven en sectores populares probablemente son personas que estaban acostumbradas al trabajo y a resolver, ¿no?, de forma inmediata, y que probablemente tienen algunas herramientas que la propia vida les ha dado para sobrellevar esta situación. Pero las personas mayores que pertenecían a estratos más altos y que ahora se encuentran en situación de desatención, que se encuentran que sus ahorros se desaparecieron y que ya no pueden satisfacer sus necesidades básicas, manifiestan mayor situación de desesperación, de ansiedad, y de hecho han manifestado, y lo hemos podido corroborar en nuestro programa de acción humanitaria, han desarrollado síndromes depresivos, cuadros depresivos y cuadros de ansiedad que además los afectan, ¿no? Y por eso también es importante, y yo les hablaba al principio, de la incidencia que toda esta situación que nosotros hemos venido identificando tiene en la ocurrencia de suicidios de personas mayores, y tiene que ver con la propia situación que en este momento se desborda y los desborda, ¿no? Y que ellos mismos manifestaron que no saben por cuánto tiempo, o sea, pocos o ninguno dice que puede sobrellevar la situación que atraviesa en este momento, ¿no? Algunos dicen, bueno, lo puedo sobrellevar porque siempre y cuando cuente con atención por parte de amigos, vecinos, mis hijos o familiares que están en el extranjero, o alguna organización que en Venezuela atienda a esta población. Pero un 40%, más de un 40% de las personas que encuestamos dicen que no saben cómo sobrellevar, y más de uno en su propia creencia, ¿no?, religiosa, dice, bueno, yo me encomiendo a Dios todos los días y que Dios me ayude. Cuando encuestábamos, en la primera vez que realizamos la evaluación de necesidades humanitarias rápidas de personas mayores, encontrábamos personas que nos decían, mira, yo vivo al día y yo probablemente hago unos trabajitos al día y eso decido si compro comida o pago una pensión donde vivo o me compro una medicina, pero vivo al día. Y es una realidad que afecta al conjunto de este grupo poblacional. ¿Alguien más? Bueno, en el chat, no sé si te respondí, si tienes alguna otra inquietud, alguna otra duda. Bien, voy a responder algunas de las preguntas que están en el chat. Francelia, solo para responder una que está acá, que es sobre, de acuerdo al estudio realizado, de qué forma o qué solución plantean para apoyar a esta población. Bueno, fundamentalmente hay varias, digamos que hay varias alternativas que estamos proponiendo. Una de ellas tiene que ver, en el marco legislativo, es importante ampliar el marco de derechos de las personas mayores. En Venezuela, para que sepan, por ejemplo, hay una ley, la ley de servicios sociales, que si se quiere es la única, es como la ley marco que ampara a las personas mayores, pero es una ley muy extraña, es una ley que equipara a las personas mayores con personas indigentes y con personas de la calle. Es una ley muy rara, incluso habla de otras categorías de personas. Yo particularmente conozco a las personas, no conozco otras categorías de personas. Entonces, es importante ampliar el marco legislativo de protección. Si bien una ley, cualquiera me diría, bueno, una ley no te sacia el hambre, eso es así, pero no podemos dejar de exigir un marco legislativo que amplíe los derechos de las personas mayores. Por ello que hemos estado haciendo el lobby frente a la Asamblea Nacional para lo que es la aprobación de la ley de la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Venezuela no la ha suscrito. Esta ley nosotros hicimos un lobby y se logró llevar a una primera discusión. Desde entonces desconocemos en qué estatus está. Próximamente vamos a sacar un comunicado en el cual una de las exigencias es esa. Otra de las cosas que estamos haciendo fundamentalmente tiene que ver con el brindar soporte humanitario a las entidades de atención de personas mayores. Tenemos un proyecto actualmente que arranca esta semana, lo hemos venido haciendo, sin embargo ahorita viene un soporte importante de ayuda en todo el tema de bioseguridad a las personas recluidas en los ancianatos, esto en alianza y gracias al apoyo de la Fundación Simón Bolívar,
una fundación que está afuera. Y otra de las cosas que es importante, es necesario estudiar, el gobierno debe estudiar o solicitar ante los organismos multilaterales, hasta la propia OCHA, o permitir que las agencias humanitarias desplieguen programas de cash, es decir, programas, debemos recordar que Venezuela ya estaba en una emergencia humanitaria, entonces es importante que puedan implementarse programas de cash. Nosotros, por ejemplo, que a todos los pensionados, a todas las personas mayores, estén o no estén dentro del sistema de seguridad social, es bueno decir que hay entre 500 y 700.000 personas fuera de la seguridad social, entonces se les pueda, por ejemplo, activar una transferencia mientras dure la pandemia de al menos $50 al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela. Eso va a permitir a muchas personas mayores pues sobrellevar la pandemia. Debemos tener en cuenta que hay un importante número de personas mayores que se mantienen económicamente activas, que aún se mantienen económicamente activas y la pandemia los ha dejado sin trabajo. Entonces, estas personas son prácticamente rehenes de la caja CLAP y de los $1.37 mensual que reciben vía pensión. Entonces, parte de nuestra propuesta es esa, es buscar la posibilidad de una bonificación humanitaria de emergencia mientras dure la pandemia a todas las personas, mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años, estén o no estén dentro del sistema de seguridad social, y que para dicho beneficio no medie ningún tipo de requisito como el carnet de la patria, sino que el único requisito fundamentalmente sea que la persona tenga la edad correspondiente y sea de carácter universal. Para eso, bueno, pues hay que buscar los recursos, pero bueno, eso corresponde tanto a la Asamblea Nacional como al gobierno, ver si logran establecer algún tipo de coordinación, porque se trata de salvar vidas. Entonces, por allí yo creo que pudiéramos ahondar algunas alternativas de ayuda y tener claro que es un problema complejo y que se trata no solo de verlo desde el punto de vista, sino comenzar a pensar lo que, por ejemplo, va a ser un sistema de seguridad social más adelante. Somos un país que está envejeciendo y que tiene un sistema de seguridad social que ni protege ni cuida. Entonces, por tanto, hay que comenzar a dar la discusión en torno al sistema de seguridad social, al sistema de pensiones, de cara a un crecimiento importante y sostenido en los venideros 50 años de la población adulta mayor. Si tenemos conocimiento sobre casos de violencia de género en mujeres adultas, sí tenemos conocimiento. Dentro de aproximadamente una semana debemos dar a conocer, por primera vez, nosotros hacemos un informe de victimización anual, que lo venimos haciendo desde el año 2016, 2017, el último, el 2019, en el que pues, lo que hacemos es ver la estadística que sale en medios referida a hechos de violencia en los cuales la víctima es una persona adulta mayor, y sí tenemos conocimiento de un importante número de mujeres que han sido asesinadas. Nosotros dentro de una semana vamos a presentar el primer corte del semestre 2020. Por primera vez vamos a presentar el corte a 6 meses. Seguramente lo vamos a hacer público. Y tiene mucho que ver, Carla, que me hacías esta pregunta, creo que Carla es de tal cual, no sé. Tiene mucho que ver, sobre todo, el hecho del confinamiento ha permitido que las personas que no tenían experiencia de tanto tiempo conviviendo en un mismo espacio, probablemente reducido, conviviendo juntas, pues esto ha incrementado los riesgos de maltrato. Y en esto de maltrato, las mujeres, y si eres mujer mayor, llevas casi siempre las de perder, además de los niños. Entonces, sí ha habido un importante, en este informe vamos a reflejarlo, un importante incremento de lo que es el maltrato, e incluso la lamentable cifra de los suicidios, en los cuales las mujeres, casi que a paridad, hombre-mujer, hay la misma proporción. Bien, por allí tenemos una pregunta que habla sobre por qué clasificamos a las mujeres personas mayores a partir de los 55 y a los hombres a partir de los 60, y eso tiene que ver fundamentalmente con la legislación venezolana. Internacionalmente el criterio es que toda persona mayor es toda persona mayor de 60 años, sean hombres o mujeres. Pero en el caso venezolano, y sobre todo de cara a la misión En Amor Mayor, que fue adelantada desde el Estado, se incorporó a las mujeres en el sistema de seguridad social a partir de los 55 años.
responde fundamentalmente a ese hecho que es particular para Venezuela. Nosotros, en atención a esa legislación que está vigente en Venezuela y que es a través de la cual se asigna el tema de las pensiones por este programa de atención del gobierno, hemos igual incorporado ese mismo criterio tanto para el informe de victimización de personas mayores como para todos los demás programas, investigaciones y proyectos que adelantamos en el marco de esta población. Con eso, como un comentario, con eso no estamos poniendo como personas mayores a las mujeres de 55 años. Es la legislación, por si acaso. Es la legislación. Para no herir susceptibilidad. Pero además es positivo porque nos permite incorporar e incluir en estos planes de atención, en las investigaciones, a las poblaciones que están en esa edad, pues a la población de mujeres que está en esa edad, y eso también nos permite que nuestra capacidad de ayuda tenga mayor alcance. Y un dato final de mi parte, que es bien interesante, mi estimado periodista, y les reitero nuestro agradecimiento por estar acá, es algo que es importante analizarlo y que es otra cosa que, bueno, pues vamos a investigar de alguna forma. Tiene que ver con el envejecimiento, ahorita que hablas de la edad, Luis Alejandro preguntaba, tiene que ver con el envejecimiento prematuro que estamos viviendo en Venezuela, producto de la emergencia humanitaria. Y cuando digo envejecimiento prematuro, tiene que ver fundamentalmente con personas que sin ser mayores de 55 años, si son mujeres, o mayores de 60, si son hombres, fenotípicamente tienen un importante deterioro que hace verlos como personas sexagenarias. Es decir, la mala alimentación, la mala vida, toda una serie de condiciones y agravantes, la pérdida de masa muscular es una de las cosas que más tú notas cómo terminan las personas, prácticamente se secan y hacen ver mucha más edad de la que realmente tienen. Es una consecuencia directa de lo que es nuestra emergencia humanitaria compleja y del deterioro de la calidad de vida de muchas personas mayores. Eso pudiéramos catalogarlo como un fenómeno de envejecimiento prematuro a causa de las propias, digamos, consecuencias de la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Sí, por allí creo que había otras preguntas en el chat. Bueno, ya Luis Francisco respondió en el propio chat. Alguien preguntó en cuáles estados se realizó. Se realizó en el estado Monagas, en la ciudad de Maturín, en el estado Lara, en Barquisimeto, y en el estado Miranda, los 5 municipios del área metropolitana de Caracas, y en Páez, en Barlovento. Y se realizó durante el mes de julio de este año, ¿sí? En el marco del proyecto Convite por la Salud, que les identifiqué anteriormente los tres componentes que tenemos. En el caso de Miranda, no abarca el Latillo, es solo Baruta, Chacao, Sucre y Páez. Y Páez. Tampoco abarca el municipio Libertador de la Gran Caracas. Como estaba ahí en el chat. Sí. Creo que, bueno, con esto, si no tienen alguna otra pregunta, otra inquietud, creo que podemos ir. Bueno, creo hay otra pregunta por allí. Gaby. Sí. Bueno, otra cosa que también Gaby, encontramos. Creo que mi estimada Gaby probablemente les hará llegar la presentación, y agradecimiento a Gaby. Hay otra pregunta en el chat. Que dice que ¿cómo ven el envejecimiento poblacional dentro de los adultos mayores? Me refiero a que si los grupos de edad son similares. Bueno, ahí fundamentalmente, sin lugar a dudas, hay diversidad. Los grupos etarios entre 60 y 70 años, incluso las mujeres de 55 a 60 años, hay diversidad con respecto a los grupos más envejecidos, tomando en cuenta que muchos de ellos, los menos viejos, se mantienen aún económicamente activos, muy probablemente, pues también incluso desde el punto de vista de salud, a medida que vamos ganando años, pues el desequilibrio entre las condiciones de salud entre unos y otros va variando. De igual forma también en cuanto a debemos tener en cuenta que la vejez es un asunto de mujeres. Y digo un asunto de mujeres porque las mujeres viven más que los hombres. Entonces la expectativa de vida de las mujeres es mayor. La expectativa de vida de las mujeres en Venezuela ronda los 76 años, la de los hombres 72 años, algo así. Sí, hay una diferencia como de 4 o 5 años entre uno y otro. Entonces, muy probablemente hay un asunto allí de género en el que muchas veces las mujeres mayores suelen enfrentar la vejez
en soledad, es decir, sin su pareja de toda la vida, tomando en cuenta que muy probablemente haya fallecido por ese rango estadístico que hay allí. Pero sí, cada grupo etario, pues hay diversidad entre cada uno de ellos, y la idea, desde Convite, estamos ahorita casualmente trabajando una propuesta, un proyecto para abordar un observatorio del envejecimiento. Esto queremos hacer una alianza con el Instituto de Estudios de Demografía de la Universidad Católica, con algunos de sus investigadores, para ir perfilando eso que Luis Alejandro comenta, de ir conociendo mucho más eso, la vejez, es decir, lo que pudiéramos llamar las vejeces. Yo le escuchaba a una activista argentina hablar de eso, hablar de las vejeces, es decir, que no podemos homogenizar la vejez. Hay vejeces, hay los que están activos, los que se mantienen jubilados y no quieren sin saber nada de trabajo, pero hay otros que sí quieren. Incluso hay países en donde se está dando la discusión de ampliar la edad de jubilación. Mientras algunos quieren bajarla, pues en otros países más bien quieren mantenerse dentro de la población económicamente activa. Hay distintas iniciativas que se están emprendiendo a nivel mundial. No sé si han visto por allí una iniciativa que emprendió la gente de Starbucks, los cafés Starbucks, a través de la cual contratan personas mayores para su personal que labora en barra. Entonces, como vemos, hay diversidad dentro de este espectro demográfico, y desde Convite queremos ahondar mucho más, y sobre todo para aportar en la discusión necesaria de caras a, como les digo, Venezuela comenzó a envejecer y es un proceso indetenible. Allí no hay vuelta atrás. La etiqueta de país joven ya podemos guardarla y colocarla en algo que pasó ya, pero que no volverá a pasar. Y no es porque yo lo diga, sino porque las tendencias demográficas así lo evidencian. Nuestra tasa de fecundidad ya prácticamente ha disminuido a niveles de reemplazo. Estamos en 2.3. Eso hace ver que no tenemos posibilidades de un refrescamiento de nuestra pirámide poblacional, y por tanto lo que hay es más bien un florecimiento en la cresta de esa pirámide, que son las edades más longevas. También un poco sobre ese mismo punto tiene que ver con el concepto de interseccionalidad, ¿no? También están las personas mayores que están en pleno proceso productivo, personas mayores mujeres, personas mayores indígenas, personas mayores campesinas, personas mayores jubiladas, personas mayores pensionadas, y también el análisis de este grupo poblacional y del fenómeno de envejecimiento tiene que responder a esa interseccionalidad y a las particularidades de cada subgrupo dentro de este grupo poblacional. Un hallazgo que también encontramos y que no quería que cerráramos sin que pudiera compartirlo con ustedes, es que las personas mayores, de cara a ese proceso que ya Convite desde el año 2016 hemos venido documentando, que tiene que ver con la victimización de personas mayores, que tiene que ver con que las personas mayores se han ido convirtiendo en un blanco apetecible para el AMPA, y cada vez incrementa más el número de muertes violentas de personas mayores, es que han comenzado a tener cierto tipo de temores, y a partir de ese tipo de esos temores a cuidarse, ¿no? Fue muy difícil en algunos casos obtener la información, fue muy difícil en algunos casos que las personas aceptaran a hacer la encuesta, y en otros casos fue muy difícil que respondieran algunas preguntas, sobre todo las que tienen que ver con el estado de soledad, que si viven solos, que si tienen atención de los familiares, fue muy difícil que pudieran responder de forma honesta, puesto que tienen miedo y se preocupan, ¿no? Y mostraron mucha curiosidad por saber quiénes estaban haciendo esa encuesta, cuál era el objetivo de esa encuesta, por qué nosotros teníamos sus datos, por qué los ubicamos, cómo llegamos a ellos, porque también este fenómeno de soledad viene acompañado de otras cosas que ocurren, como que han sido víctimas de estafas, personas mayores que han alquilado habitaciones dentro de sus apartamentos, han alquilado un anexo o han alquilado su casa, luego han sido víctimas de estafas y le han arrebatado ese único bien con el que contaban, y que también responde la pregunta que nos hacían antes sobre qué grupo poblacional se ve más afectado. Además, son víctimas de robos frecuentemente, y muchas veces cuando los roban es robarle la comida, ¿no? Que es lo único que tienen para subsistir. Y en nuestro informe de victimización del año 2019, un hallazgo importante, por ejemplo, fue que más del 50% de las personas que fueron asesinadas para robar
fueron asesinadas en su casa. Entonces, ellos probablemente no se sienten seguros ni siquiera en su propia casa y ya están comenzando a manifestarlo. Entonces, todos estos detalles también incorporan o deben ser incorporados al debate, a la discusión sobre las políticas de atención de este grupo y además a los mecanismos de respuesta, porque en este momento, si bien desde Convite proponemos avanzar en la formulación de políticas más efectivas, más inclusivas para la atención de este grupo poblacional, no podemos negar que en este momento que está ocurriendo una emergencia y que ya nosotros en este momento en Venezuela coexisten dos emergencias, ¿no? La humanitaria que ya teníamos y ahora se suma la emergencia sanitaria por COVID, pero estas personas necesitan atención inmediata y es importante que esos detalles se incorporen al debate. En ese sentido, bueno, gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su agrado este encuentro y que podamos seguir contando con ustedes para que sean esas ventanas a través de las cuales podamos comunicar estas investigaciones que hacemos y este trabajo que no tiene otro interés sino seguir visibilizando y exigiendo los derechos humanos de todas las personas. Gracias y muy buenos días. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, la próxima estará mucho mejor. Hasta luego. La de mañana